Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos esta tarde una conversación con una de las 100 mujeres más influyentes de África, Susana Jan. Estamos muy orgullosos y muy orgullosas de tenerla aquí, entonces empezamos con un fuerte aplauso para ella, por favor. En la conversación de la doctora Susana, la Corporación Manos Visibles y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos de la Universidad ICESI inauguran una nueva estrategia de trabajo que se llama Afroinnova. Y vamos a estar contando sobre esto, sobre la importancia que tiene, las estrategias que vamos a estructurar. Quisiera presentarles a la doctora Susana muy rápidamente y quisiera presentarles también, ustedes ya la conocen, a la doctora Paula Moreno, que también está con nosotros esta noche, que va a estar conversando en la moderación de esta conferencia sobre África y su diáspora, y si África y su diáspora son un nuevo poder global. Entonces, la hoja de vida de la doctora Susana Jan es extensa. Quisiera resaltar algunos de sus logros. La doctora Susana es graduada de la Universidad Complutense de Madrid como fisioterapeuta, de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres como licenciada en Ciencias Aplicadas, de esta misma universidad como magíster en Economía con referencia a África. Ella es la líder experta en desarrollo internacional y política pública global en salud. Actualmente se desempeña como oficial en asuntos de desarrollo económico y social de la Oficina Ejecutiva del Secretariado General de las Naciones Unidas, trabajando en el fortalecimiento de temas de liderazgo, desarrollo y salud, así como el seguimiento de la implementación de los objetivos de desarrollo del milenio. La doctora Jan también hace parte del Consejo de Líderes de África 2.0. Esperamos también que conozcan de esa iniciativa, de la importancia que tiene para la diáspora africana. Esta es una red panafricana de líderes y lideresas emergentes en la línea de asistencia médica y vivienda de protección social. Además, es miembro del Consejo de la Sociedad Africana Real. En 2014 fue elegida entre 4.000 candidatos por la Universidad Yale como socia del programa Yale World Fellows, una iniciativa en pro del liderazgo y del desarrollo global. Entonces, tenemos a una mujer de gran impacto y gran importancia para la diáspora africana, conversando con nosotros y con nosotras acerca de cómo pensamos este nuevo poder global en la diáspora. Bienvenida. Gracias a la doctora Aurora por esa brillante introducción. Bueno. ¿Ahora mejor? Sí. Muchas gracias a la doctora Aurora por esa introducción. Pero sobre todo, lo que quería decir, que para mí es un honor estar aquí. Mi tesis, pregunté sobre mi tesis antes de venir, y creo que la labor del personal docente y el personal administrativo es increíble en intentar atraer los mejores estudiantes y respectivamente de su nivel socioeconómico, de dónde son, esta labor de hacer democrática la educación, ¿no? Me parece una cosa increíble. También a los estudiantes que están aquí, gracias. Sé que sois de lo mejor de lo mejor y que tenéis que hacer mucho trabajo. Y entonces, gracias por vuestro tiempo esta tarde. Entiendo que esta es mi primera visita a Colombia y me gusta haber llegado aquí a Cali, sobre todo por lo que significa Cali para los afrodescendientes. Una de las cosas que estábamos hablando antes es que Colombia no promueve a sus afrodescendientes tanto como otros países en América Latina, pero para mí es muy poderoso que aquí exista la segunda población más grande de afrodescendientes.
en América, y estoy muy honrada de estar aquí. Y quiero también dar gracias a la Fundación Manos Visibles y por hacer esto posible, a todo el equipo, a Natalia, a Cristina, a Julián, Paula, a Esteban, que no está aquí, y también al equipo de CEA, del Centro de Estudios de Afrodescendencia. Bueno, entonces voy a empezar hablando sobre mí, ¿no? A ver, ¿funciona? A ver, entonces lo que voy a hacer, voy a escribir un poco la presentación. Lo primero que voy a hacer es hablar un poco sobre mí y sobre dónde vengo. Luego voy a hablar sobre la diáspora y afrodescendientes. Vamos a pasar por un poco de información sobre qué es lo que está pasando, por qué estamos hablando de afrodescendientes y de la diáspora ahora. Y luego unas cuantas conclusiones, y espero que sean conclusiones en las que todos estamos de acuerdo. Pues yo soy del país más importante del mundo, que se llama Guinea Ecuatorial. He elegido esta foto porque Guinea es muy pequeñito. Entonces, si lo vemos en el continente africano, es muy pequeñito. Está justo en la axila de África, un poco debajo del un poco por encima del Ecuador, entre dos países, Camerún y Gabón. Es un país donde la población es de 1.200.000, o sea, es más pequeñito que Cali, ¿no? Y es el único país. Tenéis que saber al menos 3 cosas de Guinea Ecuatorial cuando os vayáis de aquí, ¿vale? Hay 3 Guineas en África, ¿no? Una es Guinea Ecuatorial, que somos nosotros, y es el único país donde se habla español en África. Y las otras 2 Guineas son Guinea Conakry, donde se habla francés, una antigua colonia francesa, y la otra es Guinea-Bissau. Fuera de África existe Papúa Nueva Guinea. Entonces, cuando os pregunten sobre Guinea Ecuatorial, ya no podéis fallar ninguno de los que estáis aquí. Guinea Ecuatorial, y no confundirla con las otras Guineas, porque la mía es la más importante. Entonces, yo nací en Guinea en una época donde hubo una transición política, y muchas personas de Guinea tuvieron que salir del país a través de los países vecinos, a través de Camerún y de Gabón, y de ahí fuimos a Europa. Entonces yo estoy hablando aquí sobre la diáspora y la afrodescendencia porque yo soy diáspora y yo soy afrodescendiente. Entonces, salir de Guinea me llevó hacia Europa, a España primero, luego al Reino Unido y luego a otros países africanos y de allí a Estados Unidos. Entonces he sido de la diáspora y afrodescendientes en muchos contextos diferentes. Y a través de todos esos contextos siempre me he valido de redes. No sabía hasta los veintitantos que eran redes, per se. Pero siempre llegabas y eras parte de un grupo, o de un grupo de mujeres, o de un grupo de afrodescendientes. Entonces, porque a veces no había ecuatoguineanos, pero había personas de otros países africanos. Entonces, establecías un grupo y establecías y amistades y eso os ayudaba, ¿no? Entonces, eso siempre ha sido una manera en la que he operado, lo mismo en mi experiencia profesional, a través de mi experiencia profesional trabajando en ONGs, en gobierno o en organizaciones multinacionales. Usar esas redes y sobre todo la red de afrodescendientes. Y una de las cosas que es importante sobre la red de afrodescendientes es que es enorme, ¿no? Es enorme. No estamos solo hablando de 54 países en África, pero estamos hablando de tantos países en América Latina y algunos que vienen de Asia, ¿no? Entonces es una red bastante grande que se puede usar muy útilmente. Entonces, esto es Malabo, que es donde yo nací, y es la capital de Guinea. O sea, que 3 cosas que tienes que saber de Guinea: hispanoparlante, la capital es Malabo y es preciosa, y está en una isla, ¿no? y la última es que
¿qué podemos decir de Malawi? Que hay mucha biodiversidad, ¿no? Vamos a decir cosas positivas, que también se trata pues, de eso, que hay mucha biodiversidad. Entonces, pasando de aquí, quiero hablar de qué es la diáspora. Diáspora y afrodescendientes. Esta es una tabla que he creado y tenéis que, no es perfecta, pero creo que nos va a ayudar a ubicarnos de alguna manera. Entonces, creo que ha habido 3 grandes olas diaspóricas, ¿no? Tenemos la primera, es la de la trata de esclavos, ¿no? Y el motivo eran trabajos forzados. Con esa trata, unos 12 millones de personas salieron de África, fueron sacadas de África y traídas sobre todo a América. La mayoría de las personas en América Central y América Latina. Solo un porcentaje pequeño, como 450.000, fueron a Estados Unidos y Canadá. La mayoría vino a América Latina y el Caribe, que es bastante interesante. Pero lo que es bonito, lo que es interesante de esta diáspora es que el país de donde venían esas personas no es identificado, no podemos saber. Esa diáspora pertenece al continente y de hecho la Unión Africana identifica a esa diáspora como la 6ª región africana. La segunda ola es la ola colonial, poscolonial, ¿no? Se traía muchas personas, había de las colonias a los países, a las metrópolis, para que se fuesen educados en las universidades o en las instituciones, para que fuesen entrenados. Y en la mitad del siglo XX eso también ayudó con los movimientos independentistas africanos, ¿no? Y lo que tiene de interés esa diáspora es que se puede identificar con los países. Sabes que Kwame Nkrumah es de Ghana, ¿no? Sabes que Senghor es de Senegal, por ejemplo. Y la tercera ola es más contemporánea, entonces a lo mejor es la de que mi madre y yo pertenecemos. Es una ola que ha tenido que ver con personas como yo que tuvieron que salir de un país, de alguna manera refugiados. Tiene que ver con personas que quieren ir a otros países porque hay mejores oportunidades, ¿no? Y también es una fuga de cerebros, personas que son reclutadas para ir a trabajar en otros países. Y también con esta diáspora tenemos un país que tú puedes identificar, ¿no? Entonces ahí tenemos las 3 olas de la diáspora. Pero lo que es interesante es que la diáspora sigue creciendo. Estamos hablando también de que en la diáspora tenemos diferentes números, ¿no? Entonces estamos hablando se identifica como que hay 200 millones en las Américas, 1.100 millones en el continente africano, 8 millones en Europa, pero esa estadística no es muy concreta, porque en algunos países identificar a personas por el país o la región en la que vienen no es legal, como en Francia, por ejemplo. Entonces en Europa como 8 millones, pero también hay afrodescendientes en Asia, ¿no? Y en otras regiones. Y todos los años, últimamente, los últimos 10 años, como unos 400.000 personas siguen queriendo salir de África, que se identifican, y esa diáspora está creciendo, ¿no? Esta también es una diáspora importante. Entonces, ¿de dónde salen? Pues salen de este continente, ¿no? Entonces, África, este es un mapa muy interesante de África porque puedes ver la dimensión del continente, ¿no? Son solo 1.100 millones de personas. Entonces, para que veas, para que podáis comparar, pues en India hay más de 1 millón de personas solo. Esa es la misma cantidad de población de todo el continente, ¿no? Entonces tenéis que comparar eso. Entonces hay un problema. Cuando la diáspora sale hay un problema de capacidad en el continente. Pero también hay cosas positivas que salen de ello. Pero eso, para que veáis, esto creo que es importante para que veáis un poco de dónde sale. Entonces la diáspora nos sigue diciendo, ¿y quién es esta diáspora? ¿Y quiénes son
¿Quiénes son los africanos? Quiero hacer un ejercicio, quiero preguntaros, a ver si alguien me puede decir 10 personas de la diáspora global afrodescendiente que son importantes, que son importantes a nivel global. 10 personas. Obama. Vale. Vale. Martin Luther King. Marcus Garvey. Vale. Stephen Biko. Vale. Breve. A ver. ¿Son? ¿Perdón? Malcolm X. ¿Sí? Mandela. Mandela. Llevamos 6, necesitamos más. ¿Se pueden mujeres? Rosa Parks. Sí, mujeres, por favor. Rosa Parks. Se pueden mujeres. Rosa Parks, muy bien. Venga. Angela Davis, muy bien. Está Aurora. De nosotros Manuel Zapata de Bella, de aquí de Colombia, que se fue el hombre Vale, colombiano. muy bien. Todo en serio. Oye, oye. Silvio Sertano. Vale. A ver, nos quedan 2, por favor. Susana Vaca. Muy bien, muy bien. Michelle Obama. Vale. Entonces, ¿Dónde te quedas? Paula. ¿dónde me quedo? Yo, a ver, no, me gustaría compararme con Mandela y Martin Luther King, pero de queda. Pero aquí lo que quería ver de aquí es qué es lo que me ibas a decir. Entonces, ¿qué es lo que me habéis dicho? Y, pues me habéis dado sobre todo nombres de African Americans, de diáspora africana en Estados Unidos. La mayoría de ellos son hombres, ¿no? Entonces, estamos hablando de este continente de 54 países, estamos hablando de América Latina, donde hay 21 países, y otros países, y esos son solo los nombres que tienen visibilidad, los nombres en los que podemos pensar. ¿Por qué? Es que no está pasando nada en el continente, no está pasando, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, lo que voy a hacer ahora es enseñaros unas fotos, unas imágenes de personas y voy a intentar hablar un poco sobre ellas, ¿no? Y también, a ver, voy a intentar hablar un poco sobre ellas y porque creo que están aquí, porque son parte de la diáspora africana global. Aquí, el primero que tenemos con las gafas se llama Tiriami Tiam, ¿eh? Es un líder en el mundo de los negocios, la banca privada internacional y fondos monetarios. Él llevaba, hasta hace poco, era el director ejecutivo de uno de los fondos de pensiones más grandes del mundo, Prudential, y ahora es el director ejecutivo de Credit Suisse, uno de los bancos más importantes del mundo, y él es de Costa de Marfil. Entonces, esto es un ejemplo de esta diáspora contemporánea. Ahí, al lado de él, tenemos a Ashish Thakkar, uno de los nuevos billonarios africanos. Ashish es también una cara de África. África es multirracial. Él es de origen asiático. Él es de Uganda y es el director de Mana Group. Es un grupo que trabaja con las tecnologías. Abajo aquí con Forbes tenemos a Aliko Dangote. Es el hombre más rico de África. Él es nigeriano y su dinero no viene necesariamente del petróleo, viene de otros sectores, como el cemento, como la agricultura. Y su intención es ser la persona que produce más trabajos en su país, incluso más que el gobierno. Y el que está aquí, al que tenemos aquí, es a Tony Elumelu, también el chairman del Banco de la Unión Africana y también un banquero muy reputado, pero que también tienen su fundación. Ashish, Tony Elumelu, Aliko Dangote son también filantrópicos, ¿no? Tienen sus fundaciones.
Y Tony Lumelo en particular quiere financiar emprendedores. Él ha puesto 100 millones para encontrar 10.000 emprendedores en África en los siguientes 5 a 10 años. Aquí, mujeres. Esto lo he hecho en especial. Ella es la ministra de Justicia de Francia. ¿Ah? A ver, ¿sabéis quién es la que tiene el fondo rojo? Okay. Ella es de origen ugandés. Ella es de Guyana, francesa. Ella es de origen ugandés y fue la primera ministra afrodescendiente en Italia, ministra de Integración, hasta el año pasado. Y abajo, esta vez un poco más. Es la diputada del Podemos. Sí, es la primera diputada afrodescendiente en España. Y ya salió elegida el año pasado. A ver. Estas es un poco más fácil, ¿sabéis? ¿Vale? Puedes estar de acuerdo o no con su política, ¿no? Pero nadie puede quitarle el mérito. La que está de abajo es la jefa del Tribunal Supremo Americano. Ahí arriba, ella es de origen del Caribe, de Guyana también, Valerie Amos. Fue una de las primeras ministras negras en el Reino Unido. Ahora es la presidenta de SOA, de mi universidad en el Reino Unido. Y también has llevado una de las organizaciones de las Naciones Unidas más importantes que tiene que ver con la ayuda humanitaria a todo el mundo. Ella es una mujer de armas tomadas. Y abajo tenemos a Chuka Omuna, que es un diputado británico de origen nigeriano, que algunos estilan que puede ser líder del Partido Laborista y podría, ¿por qué no?, a presentarse a ser primer ministro británico, ¿no? Y a ver esta es muy difícil, yo creo que a ver si puede ser. Entonces aquí tenéis unos líderes muy importantes, sobre todo cuando los veis juntos, ¿no? Cuando los veis juntos, a Paula, Sara Bacante y Berto G, ¿no? Muy importantes, ¿no? Pero lo que sería interesante es que si yo a lo mejor enseño esta ficha en otro contexto, en un país europeo, en un país africano, a lo mejor no lo reconocerían. Y aquí, por último, ¿no?, tenemos a Moïse. Él es de Sudán, y él también es un billonario. ¿Y sabéis cómo se hizo billonario? Él introdujo la telefonía móvil en África. Mucha gente no creía en la telefonía móvil en África porque ¿por qué la gente pobre va a necesitar móviles? Es lo que le dijeron. Entonces él invirtió en introducir telefonía móvil en el este de África. Y de ahí hizo muchísimo dinero, porque por supuesto la gente necesitaba móviles para saber los precios, ¿no? Desde algo que tú mandabas desde tu pueblo hasta la ciudad, ¿a qué precio podías venderlo? ¿Cuáles eran los precios que estaban allí? El nivel de penetración de la telefonía móvil en África es de un 80 a un 90%. Y ha habido mucha innovación a través de eso. Por ejemplo, transferencias a través de los teléfonos móviles. Eso se empezó a hacer en Kenia y ahora se está haciendo en Estados Unidos, copiado del modelo keniano. Pero lo que es interesante de Mo es que él también tiene una fundación, él también es filantrópico. Y lo que hace es dar el premio más grande del mundo, y es a líderes africanos que son buenos, ¿no? A líderes africanos, para que haya esa visibilidad de líderes africanos que son buenos. Entonces el premio es más alto, es más grande que el premio Nobel de la Paz. Y lo que les da es, me parece, 5 millones, ¿eh? Y luego $500.000 todos los años hasta que se mueran, ¿no? Y la intención es promover la gobernanza justa, ¿no? Promover la gobernanza justa. Entonces son líderes que han tenido que ser elegidos democráticamente, que no han querido estar más tiempo del necesario en esa posición y que han transformado sus países
sobre todo la situación social de las personas en sus países. A ver. Entonces, lo que quiero decir con todas estas imágenes es que el poder de esa diáspora son las personas y lo que sale de esas personas. Y también no solo este tipo de personas, a este nivel también, ¿no? A todos los niveles. Pero no existe esa visibilidad y esa visibilidad conjunta, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué no vemos esto en un conjunto? Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que existen personas, existen líderes a nivel global de los que merece la pena saber que están haciendo cosas muy importantes por el país, por el país o por el continente, que están utilizando recursos, que están creando capacidad y que están cambiando la narrativa. Y esta narrativa va de mano a mano con la narrativa que está pasando en el continente. Sí, ha habido muchas cosas negativas, pero también eso está cambiando, ¿no? Hay más cosas positivas, hay menos guerras, hay crecimiento económico. Es una de las regiones del mundo donde hay más crecimiento económico. Hay mucha inversión. Entonces, lo que no está tan bien es esa visibilidad de esa narrativa, de esa capacidad, de esos recursos, de esos líderes. Y luego lo que tampoco existe son esas redes y enlaces que traen esta narrativa, que crean esta narrativa conjunta. Por eso creo que es muy interesante que estemos en medio al principio de este decenio internacional de los afrodescendientes. Ha empezado el año pasado y se acaba en el 2024. O sea, tenemos como 10 años para cambiar esa narrativa. La relación entre la diáspora y África es una relación de reflejar, ¿no? Somos un espejo los unos de los otros, ¿no? Hasta ahora el espejo y la narrativa se ha enfocado sobre todo en lo negativo. Entonces es como usamos la diáspora o cómo usamos las nuevas narrativas, esos nuevos líderes que existen, esos nuevos recursos para cambiar ese reflejo en un reflejo positivo, fuera y dentro del continente. Entonces este decenio es muy importante para poder hacer eso y porque puede ayudar. Pero también lo que es importante es que a través de que existen más personas y existe más visibilidad, están pasando cosas que no pasaban antes. Por ejemplo, en Europa, los afroeuropeos. Hace 10 años no existía esa idea del afroeuropeo. Ahora existe esa idea del afroeuropeo, ¿no? Y se abre, y hay congresos, y la gente se reúne, ¿no? Y se está haciendo eso. Hace poco, India estaba haciendo exhibiciones de los africanos en India, ¿no? De los africanos que han existido en India a todos los niveles, ¿no? Entonces, y sobre la historia de los africanos en Asia. Hay un proyecto, el proyecto Afrolatino, que está intentando narrar toda la historia de las diferentes comunidades afro en toda América Latina, ¿no? Y esto se está viendo por episodios, están publicando episodios en diferentes países. Entonces, esta es una consecuencia de todo este cambio que está pasando. Pero también lo que es una consecuencia estamos hablando del crecimiento económico de África, y también lo que es una consecuencia es que la asistencia a esas personas y esos proyectos están también ayudando a que se intente ver todo más en perspectiva. Sí, porque me preguntan siempre sobre África y la pobreza y la ayuda internacional, y sí, es verdad, 30 billones, 30.000 millones de dólares todos los años van a África en términos de ayuda internacional, pero ahí en las flechas naranjas podéis ver todo el dinero que sale, ¿no? Por unas razones o por otras, ¿no? Entonces estamos hablando de un total de 192.000 millones que salen fuera de África, y algunos con los, ¿cómo se llama? Illicit financial flows, ¿cómo se dice? Con los flujos financieros. Los flujos financieros ilegales, ¿no?
con la tala de árboles ilegal, ¿no? A través de 3 billones que también se van con remesas. Pero lo que es interesante de esos 30 billones es que tú coges los 30 billones de la ayuda internacional y añades la inversión directa internacional y no llega a la cantidad que se manda a África desde la diáspora con remesas, que son 60 billones al año o 60.000 millones al año. Entonces, eso es muy interesante también, ¿no? ¿Quién está haciendo? ¿Quién está invirtiendo más en ese continente? Y luego, al mismo nivel, tenemos la mayoría de los países, de los 54 países, donde a lo mejor la ayuda internacional representa menos del 5% del Producto Interior Bruto. Entonces, creo que la narrativa es diferente. Y eso está ayudando a cambiar las cosas. Entonces, todo esto quiere decir que cuando se juntan los grupos y las redes, ahora la conversación es muy diferente. Y, por ejemplo, yo soy parte del consejo directivo de este grupo panafricano que está en más de, ahora, 35 países. Y 10 de ellos están en la diáspora, desde China hasta Holanda, Reino Unido y Estados Unidos. No hay manera que tú puedas trabajar en algún proyecto de África y no tengas que involucrar la diáspora, ¿no? Y mucho del trabajo es trabajo similar que se hace en esos países y que se hace en el continente. Trabajar con jóvenes, emprendedores y crear oportunidades de trabajo, ¿no? Y eso también es interesante. Y por eso creo que también es muy importante en este contexto esta plataforma, la plataforma de Afroinnova, porque creo que es pionera en querer atraer todos estos grupos de diáspora globales. Es pionera en traerlos globales, que miren más allá que miremos más allá de lo que está enfrente de nosotros y que empecemos a pensar grande y empecemos a pensar globalmente, ¿no? Porque entonces sí que somos muchos y entonces sí que también estamos haciendo cosas y eso es como hacemos que resuene y hacemos que ese espejo, lo que refleja ese espejo, cambie. Es la única manera, tener control de ese espejo también para que lo que refleja cambie. Entonces, estas son mis conclusiones. Pues que hay una nueva narrativa que merece la pena diseminar, ¿no? Y que para diseminar esa nueva narrativa necesitamos aumentar la visibilidad de iniciativas, de personas, en la diáspora y en la diáspora sobre todo y en el continente también. Que las soluciones necesitan de fondos y recursos y que muchos grupos de esa diáspora están trabajando en ello y poniendo esos recursos allí. Es como movilizarlos, cómo accederlos. Y la importancia de la creación de redes, ¿no? La importancia de la creación de redes y de ver cosas en su conjunto. Entonces, en mi opinión, yo creo que sí, que la diáspora africana es un nuevo poder global y me gustaría que también, después de esta presentación, vosotros también penséis que lo es. Gracias. Bueno, agradecerles, buenas noches para todos y agradecerle a Susana por acompañarnos, por pedir 2 días de vacaciones para venir y estar aquí con nosotros, pero además compartir una perspectiva. Sí, queríamos lanzar a Afroinnova con una líder africana además que ha tenido muchos roles y ha tenido algo que creo que en términos de liderazgo es muy importante, y es que ascendiendo en su carrera profesional siempre ha estado vinculada además a promover el desarrollo de su país, pero además de una región y la creación de redes que están transformando cosas. Cuando ella menciona Africa 2.0, África 2.0, pues África 2.0 está ayudando a generar cambios democráticos, está ayudando a responder en crisis como Ebola y está ayudando en muchos temas. Entonces agradecerle a Susana, de igual forma al Centro de Estudios Afrodiaspóricos, nuestro socio en esta iniciativa, por ser nuestro anfitrión, a Aurora por su compromiso y por todas las cosas maravillosas que están haciendo, de las cuales nos sentimos
muy orgullosos y ser nuestro socio académico en esta iniciativa. Entonces, ahorita tenemos la tarea de hacer comentarios antes de sus preguntas, porque obviamente vamos a tener una sesión de preguntas. Y la primera, digamos, hay dos preguntas que yo quisiera hacerle a Susana, referente a ese poder global africano. Una pregunta y un caso que quisiera que nos comentara. La primera, ¿cómo está influyendo este tema de los billonarios africanos en cambiar la estructura de poder, no solo en los países africanos, sino por ejemplo en Estados Unidos? Obama ha recibido apoyo también de muchos de ellos, parte de su programa Poder África responde a eso, y de igual forma ellos han puesto también recursos para esto, pero de igual forma en Nueva York incluso se está abriendo un nuevo centro africano, están pasando una serie de cosas, y ese centro africano pagado por billonarios africanos que dicen África está aquí, y nosotros como hombres negros africanos en su mayoría estamos colocándonos. Entonces, ¿cómo es ese tema además de tu experiencia como economista en eso? Y dos, también el tema tú estuviste coordinando, y parte cuando estábamos estudiando yo no veía a Susana porque estaba en eso, y era coordinando el tema de la respuesta africana en el tema del ébola y toda esta crisis, pero además diciendo los africanos no son pasivos, las capacidades africanas son estas. ¿Cómo hizo un continente? Porque a todos nos contaron la epidemia, el tema, o sea, pero no nos contaron qué hicieron los africanos, ¿cierto? A todos nos contaron que hubo un grupo de cubanos que fueron, pero ¿qué estaban haciendo los africanos y cómo lograron además enfrentar eso y dónde se demostró ese poder ahí? Gracias, Paula. Como siempre, preguntas fáciles de nuestra amiga. Bueno, la primera pregunta con los billonarios africanos es que es muy interesante, ¿no? con ellos, porque estamos hablando de esta figura de los 30 billones de ayuda internacional, y eso es dinero que a lo mejor las 10 personas más ricas pueden poner en el continente. Pero con ellos lo que están haciendo es cambiar la narrativa. Ellos lo que quieren están cambiando de ser personas ricas a ser industriales, ¿no? Son nuestros industrialistas, ¿no? Ellos son los que están empeñados en que haya reforma de la electricidad, porque afecta a sus negocios, ¿no? Ellos son los que están empeñados en hacer productos más democráticos, o sea, más baratos, porque tiene sentido de negocio para ellos. Y como África, ha habido un crecimiento de la economía en África en los últimos 20 años, pues ha habido muchos inversores viniendo al continente, ¿no? Sobre todo las antiguas colonias, pero también nuevos, de China, Rusia, India, Brasil. Y lo que están haciendo muchos de estos millonarios es manejar esa conversación a nivel de los líderes que hay en el continente y a nivel de los líderes que existen fuera, porque ellos tienen acceso. Por ejemplo, Tony Elumelu, con esto de los emprendedores, lo lanzó en Washington, ¿no? Lo lanzó en Washington con Obama. La reforma agraria que Aliko Dangote quiere hacer en el oeste africano también lo hizo con socios y con inversores americanos. Entonces eso está cambiando. Entonces la estructura de poder, mencionabas el centro africano. El centro africano es un nuevo museo que se va a abrir en Nueva York, del tamaño del Whitney Museum, y que Mo Ibrahim y su hija están detrás de él, que es desde donde se quiere promocionar a África. En Nueva York existe el Asia Society, y existe también en Los Ángeles, y existe también en Washington, pero no existe un Africa Society o un Africa Center, donde tú puedas encontrar todos líderes africanos o qué es lo que está pasando en África e introducirte, cambiar la conversación. Entonces eso también está pasando. Ellos están detrás de toda esa narrativa porque quieren cambiar todo eso.
Yo no sé qué impacto va a tener a nivel político todavía, es muy pronto para decirlo, pero lo que está claro es que los intereses, los líderes son más sensibles a los intereses de este nuevo grupo, ¿no? Porque se juntan. Y una de las razones, y uno de los momentos en los que se juntaron fue con la respuesta a Ebola, ¿no? Cuando pasó lo de Ebola en los 3 países, en Guinea-Conakry, en Sierra Leona y en Guinea-Conakry, Sierra Leona y Liberia, ¿no? Entonces pasó en estos 3 países, pero también hubo incidencia en Senegal, en Nigeria y en Mali, pero ellos fueron capaces de coordinarlo rápidamente. Ha habido Ebola en África antes, pero era siempre a nivel rural y se podía contener desde los años 70. Y lo que pasó en Liberia y en otros sitios es que fue la primera vez que hubo Ebola en ciudades. Y estos 3 países son de los 3 países más pobres del mundo, de los 3 países más pobres de África, y que la capacidad del sistema de salud es muy débil, En el momento de cuando pasó Ebola en Liberia, por ejemplo, había 50 doctores en todo el país. Pero en la respuesta hubo una respuesta también regional y local. A nivel nacional se movilizó a más de 40.000 personas para ir de pueblo en pueblo hablando sobre lo que estaba pasando e intentando ayudar a la gente a entender esos cambios y ayudar a también que hubiese cambios de prácticas. Había un problema en cómo podían cambiar prácticas que para personas son muy importantes. Y una de ellas es cómo tratar a tus muertos, ¿no? Y luego a nivel regional lo que pasó fue muy interesante. Al principio se juntaron los grupos mineros, que tenían muchas inversiones en la región. Nos sorprendió a todos mucho. De repente se juntaron porque dijeron, hay que hacer algo. Pero luego lo que se hizo es la Unión Africana, con líderes, con algunos de estos billonarios, y el presidente del Banco de Desarrollo Africano se juntaron para cuantificar qué es lo que se necesitaba y qué se podía hacer. Lo que se decidió es que se necesitaban eran personas para tratar a las personas que estaban en el país, y los líderes y los billonarios pusieron dinero para que se pudiesen movilizar 800 personas de todo el continente para que fuesen a trabajar en esos países. Estas 800 personas eran trabajadores para la salud. Si hubiesen sido infectados, no hubiesen sido trasladados a Europa, donde hubiesen podido tener tratamiento. Entonces fue un acto de solidaridad regional para mí increíble. Y no solo eso, a través de organizaciones como Africa 2.0 se hizo trabajo en los países ayudando en la coordinación y en la movilización de recursos para la respuesta. Entonces hubo esta coordinación.